públicas en materia del deporte, pero en particular en el fútbol o en el soccer, para distinguirlo. Fernando, muchísimas gracias de verdad por todo este compromiso que has tenido con nosotros y sin más te cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Ana, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Tengo el micrófono pegado a la camisa. También soy egresado de la maestría. Claro, también, perdónenme, también es de mis... Soy de la casa 2003-2005, hice mi maestría en el CIDE. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, a pesar del día, el día del amor y de la amistad. Vamos a hablar de violencia, pero terminaremos con un mensaje de amor al deporte y de amor a la sociedad. Y también gracias por estar aquí presentes en el horario, a las 16 horas. Lo hicimos así para que los alumnos de la maestría pudieran estar presentes. Después voy a decir por qué. Bueno, para empezar, quiero mostrarles un video que grabé ayer con un invitado que no pudo estar presente ahora en este momento, pero que está muy pendiente de lo que vaya a pasar hoy y nos verá en internet, porque entiendo que esta charla se graba y luego está disponible en internet. Así que empiezo con el video y después vamos a mi presentación. ¿Qué tal, amigos de la comunidad del CIDE? Los saluda Francisco Gabriel de Anda. Soy exfutbolista profesional. Estuve de directivo en varias instituciones, entre ellas Pachuca como director deportivo, León como vicepresidente deportivo, y ahora soy analista y comentarista. Trabajo para la cadena de ESPN. El doctor Segura me invitó a participar, a colaborar en esta plática tan interesante en referencia a la violencia en los estadios, un tema que seguramente nos atañe a todos. Paco, cuando eras chico, ¿cómo era el estadio en tu época? ¿Es muy diferente a lo que ves hoy? ¿Llevarías a tu familia tranquilamente a un partido de fútbol? Bueno, todo ha cambiado, no solamente el fútbol, también nuestra sociedad ha cambiado, me parece que para mal, en el sentido de que de niños podíamos salir a la calle sin ningún problema a jugar. Teníamos la confianza, o los padres tenían la confianza de que a determinada hora, con un grito bastaba para que el niño regresara de la calle a bañarse, a cenar y a dormir. No había el temor que hay hoy en día, esa psicosis colectiva, sobre todo en el ámbito social, de tanta inseguridad. Eso por un lado, sin lugar a dudas hay una gran diferencia en lo que era con lo que es, y en el tema particular de los estadios es lo mismo. La sociedad está relacionada con el deporte, sobre todo con el deporte más popular de México y del mundo, que es el fútbol. Los estadios, cuando yo los visitaba de niño, era otra historia, era otra la dinámica. Llegabas con tus padres, asistías con amigos, veías sí quizás algunos conatos de bronca, algunos detalles violentos, pero insignificantes, que porque un jugador cometía una falta y alguien le gritaba, y en respuesta el partidario de ese jugador quizás le contestaba, y era una bronca, entre comillas, muy leve, insignificante. Todos los niños que asistían al estadio lo hacían con la seguridad y la tranquilidad, al igual que los padres, de que no iba a pasar más allá quizás de que te fueras contento porque tu equipo ganaba, o te fueras molesto y triste porque tu equipo había perdido. Hoy las cosas han cambiado. ¿En qué sentido? En primer lugar, el apoyo, las porras que antes se daban al equipo, en este caso el equipo local o visitantes, lo de menos, es muy diferente a lo que existe hoy en día. Hoy son barras bravas, hoy son grupos no de animación, son grupos de provocación. Lamentablemente es así. Llegaron quizás hace 15 o 20 años y poco a poco se han ido involucrando en todas y cada una de las instituciones del fútbol. Hoy en día no hay en México una institución que no cuente con una barra de apoyo. Se puede decir muchas cosas a favor de estas barras, pero también se pueden decir muchas cosas en contra. Lamentablemente los hechos se suceden continuamente, problemas dentro y fuera del estadio. Hoy las familias no están seguras porque pueden quedar en medio de una batalla campal. El pretexto es el fútbol. No es que por el fútbol se ocasione esto, el pretexto es el fútbol. La gente que llega ahí quizás ni siquiera conoce la historia del equipo al que supuestamente le va, o al que lleva poniéndose la playera y portando la playera orgullosamente. Quizás no conocen la historia, quizás no conocen de fondo los jugadores que han pasado por esos equipos. Ellos lo que quieren es tener un pretexto para provocar
a otra porra, a otro ser humano, a otro ciudadano. Desgraciadamente eso sucede y cada día con mayor frecuencia. Es lamentable. En la pregunta particular que me haces, Fernando, te puedo decir que yo hoy no podría ir tranquilo a un estadio donde sepa que se va a llenar y llevar a mi familia, a mis hijos. De acuerdo, Paco. Hablábamos de las barras bravas. Este fenómeno que a mi entender surge en Argentina y que se ha ido propagando por el resto de Latinoamérica hasta llegar a México, incluso algunos miembros de barras bravas argentinos han estado aquí en México. Ahora que el fenómeno ya está instalado en México, pero no alcanza lo que es en Argentina y me parece se podría controlar, ¿qué te parece a ti que como sociedad debemos hacer para reducir esos niveles de violencia? Bueno, lo dices bien. Inclusive los líderes de las barras, los líderes de las porras, tienen un sueldo. En la mayoría de los casos tienen un sueldo por parte de los directivos. Eso quizás no lo van a confirmar, quizás lo nieguen, pero es la realidad. Al menos tienen ciertos privilegios. Viajan gratis, tienen algunos viáticos, tienen ciertos privilegios que no deberían, o que al menos antes el líder de cualquier porra no tenía, sin lugar a dudas. En comparación con Argentina, creo que todavía nos salvamos, creo que todavía hay una distancia de por medio, todavía hay límites, situación que en Argentina no existe porque allá ya hay riesgo de muerte. Hoy que se sepa de una batalla campal que haya causado algún muerto en México, todavía no, afortunadamente. Pero el riesgo existe y el riesgo está presente continuamente. Me parece que se debería de hacer conciencia de qué es lo que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos, qué es lo que queremos nosotros como sociedad, qué es lo que quieren las instituciones del fútbol, que se preocupan por mejorar, y en el caso de la Liga MX, que me parece que está haciendo un buen trabajo y está mejorando en lo deportivo. Sucede que alrededor de la cancha, alrededor de lo deportivo, existen cosas todavía mucho más importantes, y que es el vínculo familiar. El fútbol une. Alguna vez se utilizó como un eslogan de publicidad, pero es la verdad, el deporte une. Une a la familia, une a los amigos. Es un pretexto el fútbol para ir a ver en compañía de los amigos o de los seres queridos un partido. No importa a quién le vayas, no importa el resultado. Si la violencia te va a alejar de los estadios, si la violencia va a hacer que ya no puedas compartir con tu familia un partido de fútbol, me parece que no solamente en lo deportivo, sino en lo social, el país dejará mucho que desear. Muchísimas gracias, Paco. Con esta reflexión entonces vamos a iniciar este seminario que va a tratar de 4 casos en el cual te estaremos citando seguramente, y te agradecemos en nombre del CIDE estas palabras. Al contrario, es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, muy bien, ahí estaba Francisco Gabriel de Anda, alguien que se compromete a decir cosas que muchos sabemos, que el mundo del fútbol sabe, pero no todos desde el rol del periodismo o desde el rol de exdirectivo como es él se animan a decirlo de manera tan clara. Yo no voy a hablar únicamente de México, sino lo que me propongo hacer es una comparación internacional para ver qué ha pasado en otros países con el problema, cómo lo han regulado, en qué medida lo han resuelto, entre comillas, y después vamos a hacer una pequeña incursión por México. Antes que nada quiero agradecer la presencia de gente de Coahuila que nos acompaña aquí en la sala, gente de Irapuato, tenemos funcionarios de la CONADE también, así que bueno, muy bienvenidos al CIDE. Bueno, aquí está el tema. Yo lo que quiero hacer es una comparación muy simple, si bien son contextos que no son del todo comparables, lo que me va a permitir hacer en la comparación son 3 ejes. Un diagnóstico de lo que ha pasado en Inglaterra, en Bélgica, en Argentina y lo que está sucediendo en México, cuáles han sido las respuestas públicas ante ese problema, y finalmente qué aprendizajes podemos extraer de cada caso. Esa va a ser la lógica de la presentación, y los elementos que vamos a comparar vienen de estos 3 ejes. Vamos a Inglaterra directamente. Ustedes saben que en Inglaterra, durante los años 60, 70 y 80 en particular, había en los estadios de fútbol un gran problema con los denominados hooligans, que ahora se dice que ha sido resuelto. Sí, en parte ha sido resuelto, vamos a ver cómo. Pero antes de ver qué hicieron los ingleses para resolver este problema,
Ahí tenemos una foto del Birmingham en una invasión de campo de los hooligans por los fines de los años 70. Estos eran episodios frecuentes en los estadios de fútbol de Inglaterra. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era realmente el problema de los hooligans? Enfrentamientos frecuentes entre las denominadas firms. Los firms son como lo que hoy nosotros conocemos como barras, es decir, los grupos dentro de los estadios. La lógica de un grupo de hooligans era ir y tomar la terraza o el end, como dicen en inglés, del otro grupo hooligans. Esa era la lógica, ir y capturar y golpear al otro grupo. Enfrentamientos frecuentes entre los hooligans y la policía, algo muy frecuente, fuera de los estadios. Y en ese sentido aparecieron unas tesis sociológicas de las cuales nos hemos inspirado muchísimo en Latinoamérica para tratar nuestro problema de barras bravas. Entre esas tesis se encuentran Eric Dunning, un sociólogo que fue alumno de Norbert Elias, uno de los pioneros en la sociología del deporte, Jones Williams y Jan Taylor. ¿Qué decían estas tesis? Básicamente que los hooligans eran grupos de personas no integradas a la sociedad, marginales en la mayoría de los casos, gente de la clase obrera más baja, y que encontraban en la violencia una manera de expresarse, una manera de participar, una manera de canalizar emociones. Después estas tesis fueron cuestionadas, fueron debatidas, después vinieron otros sociólogos, pero estas fueron las primeras tesis que nos legaron para entender el problema de los hooligans. Ahí tengo una foto que encontré de un enfrentamiento entre miembros del Tottenham en Londres y del Chelsea, afuera de un pub. Bueno, esto sucedía, y me parece, sigue sucediendo en Londres, solo que ya no sucede en los estadios. Es ahí donde vamos a ver qué hicieron los ingleses para resolver el problema, al menos en los estadios. Cuando hablamos del caso inglés, tenemos que mencionar dos tragedias, porque sin entender lo que sucedió en estas dos tragedias no podemos comprender cuál fue la determinación que llevó a atacar el problema de raíz. La primera de ellas, algunas de ustedes la recordarán, es el drama de Heysel, en la final entre el Liverpool de Inglaterra y la Juventus de Turín. En esa época jugaba Michel Platini, eran los dos equipos del momento, se enfrentaron en la final de la Copa de Campeones, lo que hoy es la Champions League, en 1985 en el Estadio Municipal de Bruselas. ¿Qué sucedió? Minutos antes del encuentro ya habían provocaciones entre los tifosis italianos y los hooligans del Liverpool. Unos minutos antes del partido, en una de los sectores del estadio, los hooligans del Liverpool cargan contra parte de la parcialidad italiana y provocan una avalancha, como ven, contra la pared. Ahí ven de rojo a los hooligans del Liverpool y a los tifosis, a los espectadores italianos, todos arrinconados contra un muro. Por ese amontonamiento de personas, 39 espectadores fallecieron a causa de asfixia antes de la final. Ese fue el primer drama que hizo que no únicamente las autoridades británicas, sino que sobre todo la UEFA tomara medidas en el asunto. En primer lugar, se excluyó durante 5 años a todo equipo inglés de cualquier participación en un torneo continental europeo. Y en segundo lugar, se empezó a controlar con mucha mayor vigilancia a los hooligans en la medida que se creó una base de datos junto con la policía británica para tratar de identificar y de controlar a los hooligans en sus desplazamientos. Después voy a regresar sobre el tema de Heysel. El segundo drama es el de Hillsborough, en 1989, es decir, apenas 4 años después del drama de Heysel. En este, nuevamente tenemos al Liverpool como protagonista en la final de la FA Cup
contra el Nottingham Forest, que era un equipo de mucho prestigio en los años 80. Aquí la naturaleza del drama es distinta al de Heysel, porque ¿qué fue lo que sucedió? Las tribunas estaban llenas, había una gran afluencia de espectadores de ambos equipos, había un riesgo muy grande de enfrentamiento entre hooligans. Sin embargo, en uno de los accesos de la parcialidad del Liverpool, se dio un ataque de pánico por personas que estaban saliendo de una tribuna que estaba completamente repleta y toda la avalancha de personas que quería ingresar al estadio. En ese ataque de pánico de personas que entraban y salían, la policía interpretó que había un conato de enfrentamiento. Entonces empezó a reprimir, lo cual llevó a un ataque de pánico total y a estas escenas que ustedes ven, gente entrando al estadio, gente colgándose a la segunda tribuna para no morir asfixiada. 89 personas murieron. Ahí tenemos, y ahí vemos en ese drama distintos factores situacionales, no únicamente el enfrentamiento entre hooligans de distintos equipos, sino un ataque de pánico, panic attack, y el rol de la policía. Pues bien, frente a esos dos dramas, ¿cuál fue la respuesta pública? Hubo un informe que le encargó el gobierno británico al ministro de Justicia, Lord Taylor, para que tratara de hacer un diagnóstico sobre este problema, que ya era un problema intratable, de la violencia en el fútbol. Este informe Taylor lo que hace es un diagnóstico de la violencia. Es muy interesante, ya se pueden encontrar en internet y es muy interesante para leer. Este diagnóstico ubica el problema del hooliganismo como uno de los factores que están detrás de la violencia en el fútbol. Lo ubica claramente, se trata de identificar estas lógicas que yo les decía, de enfrentamientos, de tensión, pero también, y es muy interesante que desde la justicia se señale que el problema de la violencia también tiene que ver con el accionar policíaco. Es decir, el gobierno está diciendo, la violencia no es únicamente un problema exclusivo o una causa exclusiva de los hooligans. El accionar de la policía también contribuye al desencadenamiento de la violencia, tal como sucedió en el caso de Hillsborough. Y otro de los puntos que encuentra este informe es que la violencia es potenciada por las malas infraestructuras de los estadios. Esto que sucedió en Heysel y también lo que sucedió en Hillsborough, las malas instalaciones, las malas salidas, los malos accesos, el maltrato a los espectadores, los malos servicios, tienen que ver con el incremento de la violencia. Y finalmente, de ahí también lo interesante de este informe Taylor, es que van a salir una serie de propuestas, de recomendaciones de política pública para resolver o al menos intervenir sobre el problema de la violencia en los estadios de fútbol inglés. Bueno, ¿cuáles son las transformaciones que surgen a partir de ese diagnóstico del informe Taylor y del debate, de un debate incluso parlamentario que se dio en Inglaterra en principios de los años 90? El gobierno, a partir de ese informe Taylor, le va a decir a la Federación de Fútbol Inglés: ustedes tienen que remodelar todos los estadios de fútbol, porque una de las causas de la violencia es las malas condiciones en los estadios. Todos tienen que ser remodelados. Todos los espectadores, y esto es muy importante, tienen que estar sentados. Ya no vamos a permitir que estén saltando, que estén gritando de un lado. Todos tienen que estar sentados. Después veremos, o podemos estar de acuerdo con esto o no, pero estas son las medidas que se tomaron. Se creó un sistema de abonos, que es el sistema que está vigente hoy en día, y se elevaron las tarifas. Con esto se cambió el perfil de los aficionados que podían asistir a los estadios. El sistema de abonos, por ejemplo, si uno vive en Inglaterra y quiere ir a ver al Chelsea, tiene que abonarse durante toda la temporada. Y se creó un marco legal muy severo para la menor infracción. Uno tira una moneda contra un árbitro
y tiene penas administrativas e incluso penas judiciales. Puede ir a la cárcel por tirar una moneda. Todos los espectadores son filmados, entonces no se puede escapar quién tiró la moneda. Ahí en Inglaterra no se bromea. Al que se lo identifica tiene que responder a la justicia y obviamente no puede regresar a un estadio de fútbol. Y acá hay otra de las dimensiones del fútbol inglés que tiene que ver con la comercialización del producto que es el fútbol. Se dieron una serie de contratos de exclusividad con la cadena de televisión Sky TV para que los partidos se retransmitieran en todos los bares en simultáneo a los partidos por una sola cadena. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que el perfil de las personas que van al estadio es diferente al de los hooligans. Son personas que tienen tarjeta de crédito y que pueden abonarse. Pero en cambio, aquellas personas que se vieron relegadas de los estadios de fútbol pueden verlo desde un bar. Bueno, estos son medidas de corte neoliberal que se dieron en contextos neoliberales en Inglaterra y este es el resultado. Y también se sugirió elevar el nivel del fútbol. Esta es una recomendación que le hicieron hace poco a la Femex Food expertos ingleses que tuvieron que ver en estas transformaciones. Es decir, hay que elevar el nivel del espectáculo para que la gente sea atraída a los estadios. Entonces empezaron a contratar estrellas de distintos países del mundo. Hay muchos brasileños que fueron a jugar a Inglaterra, ciertos argentinos, a pesar del contexto de tensiones entre Argentina e Inglaterra. Juan Sebastián Verón estuvo jugando en el Manchester, en fin, ahora está el Chicharito. Bueno, pero esta es una serie de propuestas que se hicieron a principios de los años 90 y que hoy vemos con mucha claridad en una de las 2 o 3 mejores ligas del mundo como es la inglesa. Bueno, con este panorama podemos entonces hacer una serie de reflexiones y de lecciones en cuanto a lo que nos deja el estudio del caso inglés. Hubo una disminución considerable de la violencia, no se puede negar. No hay más episodios, esto que decía Francisco de Anda, enfrentamientos de 2 grupos que chocan dentro del estadio o afuera del estadio. Eso ya no existe más en Inglaterra, por lo menos no se ha dado en los últimos años. Los hooligans fuera de los estadios, eso está claro, o por lo menos algunos de los que eran integrantes de las firms hoy van a los estadios, pero ya no como hooligans, van como ciudadanos. Estadios modernos, Inglaterra tiene de los estadios más modernos que hay. Organizaron la Euro en 1996, ese fue otro pretexto para remodelar los estadios. Hay centros comerciales al lado de los estadios, abajo de los estadios, muy buenos accesos. Y tenemos además aquí un perfil de espectadores. Quienes van a ver fútbol en Inglaterra son consumidores de un producto que es el fútbol. Son consumidores de una camiseta, de un equipo de fútbol, de una bufanda, etc. Ya el perfil es distinto. Y este es el perfil que por ahí oído se quiere para la Liga MX. Pero, ¿cuál es la contrapartida de esto? Con esto de las contrataciones de estrellas, tenemos a clubes hiperendeudados en Inglaterra, algunos al borde de la quiebra, como ha sido el Portsmouth. El Manchester United fue salvado de la quiebra hace unos años. El Chelsea, fondos de dudosa procedencia, el Chelsea, el Manchester City. Si hoy por hoy la Unión de Fútbol Europea, la UEFA, llegara a aplicar lo que quiere Michel Platini, es decir, una política de fair play financiero para los clubes de fútbol, muchos de los equipos ingleses no podrían participar en la Champions League debido al nivel de endeudamiento que tienen. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración cuando nos presentan al modelo inglés como el modelo a seguir, el modelo ideal, el modelo resolvieron el problema. Sí, pero es un fútbol, es una burbuja que en cualquier momento puede estallar. Entonces yo digo que hay otros casos interesantes que podemos revisar y no presentar de manera crítica el modelo inglés, que tiene sus cosas interesantes. Es así que les quiero mostrar una imagen del año pasado en un partido de segunda división de 2 equipos tradicionales que han estado en muchas oportunidades en la primera división, del Sheffield United, uno de los equipos más antiguos del fútbol inglés, y el Leeds. Un espectador
no sé si es del Leeds o el Sheffield United, poco importa, entró a la cancha en medio del partido y golpeó al portero, lo derribó, en fin. Después este individuo seguramente debió comparecer ante la justicia, pero esto también muestra que la violencia en el fútbol no ha sido eliminada del todo. Siempre hay un riesgo de violencia. Y esto pasó el año pasado en el país donde supuestamente resolvieron todos los problemas de violencia. Bueno, vamos a pasar ahora a otro caso, al caso de Bélgica, que es un caso muy poco conocido, pero a mi entender uno de los más interesantes para ver esta lógica que yo propuse. ¿Cuáles eran los problemas de violencia en Bélgica? A principios de los años 80 hubo algunos brotes de hooliganismo y hubo un choque que conmocionó un poquito a la sociedad belga en 1984 entre espectadores del Brujas y el Anderlecht, y que llamó mucho la atención de las autoridades del fútbol, es decir, y que se dieron cuenta de que en Bélgica también había grupos de hooligans. Por ahí encontré algunas fotos en internet de esta batalla que se dio en las calles de Bruselas con palos, bastones, bats, etc. Esa fue la primera llamada de atención para el fútbol belga. La segunda, vamos a volver al drama de Heysel, que sucedió en territorio belga, en mayo de 1985, en la final que les describí hace un momento, entre el Liverpool y la Juventus de Turín. Acá tenemos algunas de las imágenes de esas muertes por asfixias que se dieron y de la falta de sistemas de evacuación en caso de avalanchas. Las 39 personas que murieron por avalancha. Y acá tenemos lo que quedó después de la avalancha, los escombros, de cómo se derrumbó toda una pared contra la cual cayeron y quedaron aplastados los tifosis italianos. A partir de ese hecho, hubo una reacción pública, lógicamente, en Bélgica. ¿Cuál fue esa reacción? Hubo una reacción inmediata. Es decir, no se podía no hacer algo, la UEFA metía presión, el gobierno, los medios de comunicación, fue algo traumático para una sociedad como la belga. Entonces hubo una reacción inevitable. Pero vamos a ver en qué se distingue el caso belga del inglés. Se creó una comisión para tratar el problema de la violencia con distintos actores sociales, con funcionarios municipales de distintas regiones de Francia, la parte flamenga, la parte walona, con autoridades de fútbol, por supuesto, con agentes de seguridad pública y, este aquí, con sociólogos. Se hicieron una serie de investigaciones de campo con las distintas aficiones en Bélgica, y esas investigaciones fueron consideradas para el diseño de política pública. Qué maravilla, ¿no? Es decir, en Inglaterra no se consideró a los sociólogos. Por ahí se convocó a Eric Dunning a que dijera algunas palabras, pero para las transformaciones no se los escuchó mucho. Sobre todo porque los sociólogos siempre tratan de promover la inclusión social y la participación de un mayor número de actores. Bueno, en Bélgica se pudo dar algo así. Y otra de las particularidades del caso belga es que una perspectiva a largo plazo, mediano y largo plazo, no únicamente para atacar el problema y para responder a las exigencias del momento, sino que se construyó una mirada de prevención ciudadana. Ahora vamos a ir ahí. Y a partir de todos esos encuentros, todos esos debates, todas esas publicaciones que surgieron, se concertó una ley, así se llama la ley fútbol, la Loi Football, como marco para regular el fútbol en Bélgica, que tomó muchos años hacer esta ley. Entonces, cuando nos dicen que en México hay que hacer una ley federal, bueno, sí, perfecto, pero eso no se hace de una temporada a otra, eso toma varios años de consultas. Si nos inspiramos del caso belga, donde realmente se trató el problema de manera seria. Fueron muchos años, fueron unos 4 años de discusiones parlamentarias, y se adoptó en 1998, 2 años antes de la Euro, que Bélgica organizó con Holanda y sirvió de marco legal para la Euro.
Pero ¿qué dice esta ley? Los invito a consultarla. Pero dentro de los puntos que a mí me interesan, esta ley estipula que los clubes anfitriones en un partido de fútbol son los responsables de la seguridad de todos los aficionados. Es decir, que si el Anderlecht recibe al Brujas, o al Charleroi, o al Standard de Liège, el Anderlecht es responsable no únicamente por sus aficionados, sino por los aficionados que se desplazan al estadio. Entonces, la ley ya le genera una serie de obligaciones al club por las cuales va a tener que responder en caso de enfrentamientos. Este es un factor interesante para las políticas públicas. Y además, la ley instituye que cada club, en este sentido, debe contar con un responsable de la seguridad, que va a ser la persona identificada para planear todo el espectáculo deportivo y para responder en caso de hechos de violencia. Así que hay figuras claves estipuladas por la ley. Y aquí lo que más me interesa a mí, y lo que vengo diciendo en una serie de artículos y de charlas como estas, es que el caso belga abrió la posibilidad de un acompañamiento socioeducativo. Esto en Inglaterra no se dio. En Inglaterra le dijeron a los hooligans, ahí les ponemos Skype en los bares y pueden hacer lo que quieran y se pueden pelear si quieren, no es nuestro problema, pero al fútbol no vienen. En cambio, los belgas, un poquito más creativos, los franceses se burlan de los belgas, dicen que son un poco tontos, y aquí me parece que han sido mucho más inteligentes que todos juntos, franceses e ingleses incluidos. Hay una serie de sanciones previstas en la ley administrativas para los individuos causantes de desmanes en los estadios de fútbol. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un hecho de violencia, se identifica rápidamente al causante y se le aplica una sanción administrativa inmediata. Esto puede variar, de acuerdo a la naturaleza del desmán, a unos días de prohibición para entrar a un estadio de fútbol, a unas semanas, a unos meses, y si hay reiteración, de por vida. Y además, después de la sanción administrativa, había una revisión legal del caso y hay que responder a la justicia. Bueno, esto es parecido al caso británico, pero lo que hizo Bélgica es decir, no vamos a aplicar únicamente un modelo de represión, vamos a trabajar en la prevención. Y crearon lo que hoy se denomina fan coaching. El fan coaching fue un proyecto que fue cofinanciado por el Estado, por los municipios, por la Liga y por los clubes. ¿Y en qué consiste este fan coaching? Un proyecto fascinante. En el acompañamiento social, como lo digo ahí, de los aficionados más radicales en sus problemas cotidianos. Es decir, que los clubes empezaron a trabajar, identificaron cuáles eran los grupos de jóvenes con predisposición a la violencia, y les dijeron, bueno, vamos a formar un grupo con trabajadores sociales y los vamos a acompañar a ustedes en vuestros problemas cotidianos, en la búsqueda de empleo, en los problemas de adicción, en los problemas de violencia familiar que ustedes puedan tener, para que se sientan parte del club, parte de una familia, y para que no nos generen hechos de violencia en los estadios. Un acuerdo entre partes. Esto se empezó a aplicar a fines de los años 90, ya tiene más de 10 años de funcionamiento y ha sido objeto de estudio y de inspiración para otros países en Europa. ¿Cuál fue el impacto, ¿no? Nosotros en el CIDE, que nos interesamos tanto por medir los impactos de las políticas públicas, uno de los principales impactos fue la transformación de la imagen de los aficionados, ya no como hooligans, sino como aficionados de fútbol identificados a un club. Una imagen positiva para la sociedad y una imagen positiva para sí mismos y una imagen positiva del espectáculo deportivo. Si quieren tomar nota, les dejo un segundito el PowerPoint. ¿Y cuál es finalmente lo que me interesa a mí, las lecciones de este caso belga? ¿Qué podemos aprender en Latinoamérica del caso belga? Que hay un trabajo sostenido sobre las causas de la violencia, no únicamente sobre los jóvenes
que están causando la violencia, sino los factores que causan esa violencia. De ahí el acompañamiento social para identificar cuáles son los problemas de los jóvenes. El desempleo sin duda es el principal problema, no el único. La violencia familiar, el gusto por la violencia. Los hooligans, en los hooligans, ya lo había dicho Eric Dunning y Norbert Elias, hay un gusto por la violencia. Se dio una regeneración de aficionados, los belgas se dieron a trabajar sobre todo con los aficionados adolescentes para cambiar las generaciones y para que los espectadores de futuro fueran aficionados menos violentos. Así que se dio una transformación de la cultura de los estadios de fútbol, de la cultura de los espectadores de fútbol. No fue necesario, como en Inglaterra, excluirlos, sino que se trabajó para que ellos mismos pudieran cambiar. Y si no eran algunos individuos los que iban a cambiar, por lo menos sus hermanos menores o los que seguían en las tribunas. Ahora hay una serie de límites, evidentemente, del fan coaching, no es que ha funcionado a la perfección. ¿Cuáles han sido estos límites? Algunas regiones, algunos clubes lo han implementado porque ha sido un mandato de la federación, una obligación, y no por una voluntad, por una convicción de implementarlo. Entonces han montado estos proyectos, pero los han hecho para responder a la autoridad pública y a la autoridad futbolística. Miren, nos lo estamos haciendo, pero no hay realmente un trabajo de fondo. ¿Cómo lo sé esto? A través de investigaciones que se han hecho, donde se expresan los aficionados. Mi director de tesis en Francia, Patrick Mignon, estuvo investigando sobre esto y pudo entrevistar a espectadores de los clubes de la parte wallona, el Charleroi, el Standard de Liège, y de los testimonios surge esta cuestión que nos debe interesar desde la sociología. Para no decir, acá no vengo a plantear ningún modelo, yo decir esto es lo que hay que seguir en México, no, simplemente vengo a presentar casos. Pero otro de los puntos favorables es que es un modelo alternativo al inglés, y ahí tenemos una razón para interesarnos y para estudiarlo. Así que bueno, con este panorama europeo vamos a pasar a nuestro continente. Vamos a tocar primero lo más áspero para terminar con un mensaje de esperanza. Vamos a ir a Argentina. Este caso lo conozco bien porque me crié en Argentina y porque desde los 9 años frecuento los estadios de fútbol. Yo me acuerdo que cuando empecé a frecuentar los estadios, a mí me llamaba mucho la atención no únicamente lo que sucedía en la cancha, sino esa estética de las tribunas. Yo era socio del Club Ferrocarril Oeste, que ahora está en segunda división. Y en Ferrocarril Oeste vi a todos los equipos transitar, vi a todas las hinchadas, Boca, River, Independiente, Platense, Argentinos Juniors. En esa época estaba en primera división, Ferrocarril Oeste, hasta llegó a ser campeón en el 84, 82, 84. Entonces me llamaba mucho la atención. Ya después con los años, con mi profesión, lo empecé a estudiar, hace 8 años que lo sigo de manera sociológica el tema. Pero ¿qué sucede en Argentina? Hay un problema histórico de las barras bravas, que así como las conocemos hoy, dieron su aparición en los estadios de fútbol por ahí de principios de los años 60. Obviamente hay raíces detrás de esto, pero tal como barras bravas, dicen los investigadores que han estado detrás de esto, Eduardo Archetti, Pablo Labarce, Sergio Levinsky, José Garriga, que es en la década del 60 donde tenemos que identificar la aparición de las barras bravas. La década del 60 Argentina tuvo varias transiciones entre gobiernos democráticos y gobiernos de facto, los militares. Y las barras bravas surgieron como un grupo que se posicionaba como una contracultura, como una cultura de resistencia frente a la autoridad, a veces cooptada por la autoridad. Ya vamos a ver que los distintos gobiernos han hecho uso de las barras bravas. No se trata acá de individuos perversos y macabros, sino que han estado en un sistema que ha hecho uso de sus capacidades para la violencia, la instrumentalización política. Incluso en el Mundial de 1978 en Argentina, la Junta Militar y el ente autártico 1978 contrataron por ahí algunos miembros de barras bravas para que hicieran labores sucias en los estadios y para que no se cantara contra el régimen en un momento donde Argentina estaba siendo observada por la comunidad internacional. Se los recompensó luego
con algunos pasajes para el Mundial de 1982 en España, mientras sucedía la guerra de Malvinas. Entonces, los militares también hicieron uso de algunas barras bravas, no de todas, otras siempre fueron opositoras. En términos de números, aquí en el CIDE que nos gusta tanto hablar de números y de datos duros. Ya van alrededor de 270 muertes ligadas a la violencia del fútbol. Algunas han sido en los estadios, algunas han sido afuera, algunas han sido por ajustes de cuentas. Pero ahí tenemos un dato de lo que puede suceder si el fenómeno se vuelve incontrolable. 270 muertes. Y tenemos un modelo de imitación en Latinoamérica que se fue expandiendo por motivo quizás de la Copa Libertadores, por distintos países, y hoy por hoy está instalado en toda Latinoamérica. Las canciones, la manera de saltar, la manera de ingresar al estadio, vienen de acá, vienen de Argentina. Uruguay tiene a Peñarol y al Nacional, que también tienen tribunas muy similares a las argentinas, pero después se fue expandiendo por Chile, por Ecuador, por Perú, por Colombia, y a fines de los 90 esta estética llegó a México. Ya vamos a ver cómo, por qué. Y tenemos aquí un hallazgo de los investigadores que han trabajado el tema de las estadísticas de la violencia y que han tratado de leer qué hay detrás de las estadísticas, en particular 3 sociólogos con los que yo vengo trabajando, Santiago Uliana, Sebastián Sustas y Diego Mursi de la Universidad de Buenos Aires, que se dieron cuenta que a partir de finales de los 90, principios del 2000, se empezó a reducir, ahora lo voy a mostrar en un gráfico, la tendencia de muertes producto de enfrentamientos entre hinchadas, y empezó a crecer el número de muertes ligados a los conflictos internos de las hinchadas, de las barras bravas. A ver, una hinchada se le dice a los espectadores militantes, a los más fervorosos, y la barra es el núcleo duro de esa hinchada, para distinguir lo que es una hinchada. Es decir, no todos los miembros de una hinchada son barras bravas, pero sí los miembros de la barra son parte de la hinchada. Tenemos hoy en día, un problema actual de envergadura social y política. El fin de semana pasado hubo un tiroteo con los espectadores de Colón de Santa Fe. La semana pasada hubo un muerto en la ciudad de Rosario por un balazo en la cabeza, por un ajuste de cuentas en la barra de Newell's Old Boys de Rosario. Es decir, que prácticamente todos los meses, no todas las semanas, pero todos los meses estamos hablando de hechos de violencia en el fútbol argentino de este nivel. Balazos en la cabeza, ajustes de cuenta, bueno, ya vamos a entrar un poquito más. Y tenemos una estética, que es la que se ha trasladado al resto de Latinoamérica, de las barras, que van con bombos, que ingresan de una manera particular al estadio, y que incluso, como lo vemos en esta foto de la barra de River, que viajó al Mundial de Alemania 2006, y que ahí fue capturada por las fotos, tiene un trabajo corporal durante la semana para... Es decir, el cuerpo es muy importante en las barras bravas. Es decir, no cualquier cuerpo puede participar en una barra brava. Aquí lo ven en los cuerpos. Este muchacho, el muchacho que está a la izquierda, Gonzalo Acro, fue asesinado en 2007. Las hipótesis del asesinato de Gonzalo Acro apuntan a un ajuste de cuentas por un porcentaje que tocó la barra brava de River Plate por la venta de Gonzalo Higuaín. Fíjense de lo que estamos hablando, de Gonzalo Higuaín al Real Madrid. Por ahí, entre las transferencias que se hacen en la venta de jugadores estrellas, la barra brava iba a tocar un porcentaje, algún miembro se quedó con un dinero más que otro, y se produjo un asesinato que hoy estamos en juicio por el asesinato de Gonzalo Acro. Hay otros, los elementos de esta cultura de las hinchadas y de las barras en Argentina están presentes en todos los clubes. Ahí están los telones, los famosos telones, que son muy importantes para las hinchadas, a ver quién tiene el telón más grande. Bueno, este es Argentinos Juniors, del barrio de La Paternal, de Buenos Aires, una hinchada no muy grande, pero sí muy consolidada y con vínculos políticos importantes. Y aquí tengo una foto, entre las miles de fotos que se pueden conseguir, de un equipo de tercera división, ahora está en segunda, pero tradicionalmente ha sido de tercera, de Almirante Brown. Partido de La Matanza,
en el conurbano de Buenos Aires. Ustedes lo que quiero que vean es la estética. La estética es la misma y es una estética que hoy vemos en otros lugares de Latinoamérica y se da en equipos de primera, segunda, tercera, cuarta división. Almirante Brown es una de las hinchadas más temidas en Argentina. Las consecuencias de la violencia ya algunas las he enumerado. En un enfrentamiento en el año 2010 entre distintas facciones que componen la barra brava de Almirante Brown, que viajaban a un partido en la provincia de Santa Fe, la policía detuvo una de las facciones porque se sabía que se iban a enfrentar y este fue el producto de lo incautado. A esto iban a un partido de fútbol, con estas herramientas. Así que bueno, los enfrentamientos entre barras bravas se pueden poner muy crudos y muy crueles. Pistolas, cuchillos, navajas, todo tipo de armas, balas, repuestos. Esto no quiere decir que sea así en todos los casos, pero esto es cuando se exacerba a qué punto se puede llegar en un nivel de violencia. Y aquí lo que les decía, el tipo de estadísticas que se han hecho sobre la violencia, en la línea azul que ustedes ven, se empieza a ver que a finales de en la primera, la que sube más, en la primera década del 60, empiezan a subir las muertes producto del enfrentamiento entre hinchadas rivales. Boca River, Racing contra Independiente, en fin, todas las hinchadas que son rivales. Y por ahí de fines de los 90, como les decía, empiezan a decaer por alguna razón. Y llegan a los mismos niveles de principios de los años 60. La otra causa de muertes ha sido el enfrentamiento entre una tercera hinchada. ¿Esto qué quiere decir? La línea roja. Cuando una hinchada se desplaza a un partido de fútbol, es interceptada por otra hinchada, porque cruzan el barrio donde está la otra hinchada. En Buenos Aires hay como 20 equipos. No sé, los hinchas de All Boys cruzan por el barrio de Villa Crespo y se encuentran con los de Atlanta y se produce una muerte. Bueno, este tipo de muertes ha ido aumentando. Se han dado muchas a finales de los 90 y ahora están en un nivel, ha sido casi una constante. Pero más constante ha sido la muerte producto de la represión policial. Números constantes, como lo ven, es la línea morada, que no ha superado las 10 muertes por década, pero siempre se ha mantenido entre 3, 4, 5, 6 muertes por década. Esto hasta la fecha, en el 2011 murió un hincha de San Lorenzo por una paliza que le propinó la policía. Es decir, esto que nos dice que la violencia nuevamente aquí no es únicamente producto del enfrentamiento entre aficionados. La policía también contribuye al menos a la elevación de las estadísticas de muerte. Y luego tenemos lo que decían los sociólogos de la Universidad de Buenos Aires, esta línea verde, que es una línea que llama mucho la atención. En los años 70 y en los 80 no había muertes al interior de una propia hinchada. Sin embargo, a partir de los 90 empieza a crecer y en el 2000 se dispara. Hoy por hoy es la preocupación más grande. Distintas facciones que se disputan el poder en una propia hinchada, en una barra, por el control de los recursos que maneja una barra brava. Esto es lo que está pasando en la mayoría de las hinchadas, la de Boca Juniors, la de Independiente, la de Racing, la de Almirante Brown, en todas prácticamente. Bueno, ahí tenemos entonces un análisis de lo que es hoy la violencia en Argentina. Y esta instrumentalización política de la cual yo les hablaba, ahí tenemos una foto de la inauguración de la Copa América, que tan mal le fue a Argentina, quedó eliminada en cuartos de final. Bueno, pero a las barras bravas no les fue tan mal. En el Mundial 2010 de Sudáfrica, el gobierno creó una ONG, quizás con buenas intenciones, que se llamó Hinchadas Unidas, para que los jefes de las hinchadas pudieran dialogar y para que no hubiera tanta violencia, pero se los premió con un viaje a Sudáfrica para que las hinchadas unidas fueran a alentar al equipo de Maradona, solo que la mayoría, si no es que casi todos, o todos, tenían antecedentes penales. Entonces varios jefes fueron regresados por la policía sudafricana, otros se quedaron, no hicieron tanto lío, aunque hubo un muerto producto de enfrentamientos entre barras argentinos en Sudáfrica,
pero bueno, estaban con el gobierno nacional. Meses más tarde, como el gobierno nacional les retiró el apoyo debido a las críticas que se sucedieron, hubo otro político de una corriente de oposición vinculado al macrismo, ahí está el nombre, no se los voy a decir, que les dio apoyo previo a la Copa América. Y entonces los muchachos de la barra le agradecieron al político y desplegaron una bandera diciendo que están con él. Este tipo de despliegues de banderas no es gratis, cuesta una tarifa interesante. Con eso las barras tienen otra fuente de ingreso, es decir, apoyan a un político, reciben un ingreso por eso y con eso pueden financiar otras actividades, entre ellas viajar, por ahí. Bueno, ¿cuáles han sido las respuestas públicas? Me he extendido un poquito, pero ¿qué ha pasado? Es decir, algo ha pasado desde el Estado frente a esta violencia. La primera respuesta histórica, desde los años 60, sobre todo en gobiernos de facto, pero no únicamente, ha sido la represión de los espectadores de fútbol. Es decir, se reprime con caballos, con balas de goma, con agua, con tanques de agua, y un enfrentamiento constante con las barras bravas. Esto ha producido que para las barras bravas, en ese ritual de la violencia, el mayor número de puntos simbólicos se obtiene cuando se pelea con la policía. Es decir, la hinchada o la barra que sabe enfrentarse a la policía, que golpea a un policía, que le roba una gorrita, en algún caso hasta la hinchada de Chicago le robó un caballo a la policía, es la que gana más puntos en ese enfrentamiento simbólico. Es decir, que para las barras bravas, la policía es otra barra brava, no es el Estado no está presente, la policía es un enemigo al cual hay que combatir. Hay un antecedente judicial que viene de 1994, yo viví en Argentina, entonces me acuerdo mucho. Después de un partido entre Boca y River en la cancha de Boca, que gana River, la barra de Boca no soporta esa humillación, entonces se decide a ir a matar. Creo que ganó River 3-0, entonces había que matar a 3 hinchas por cada gol que recibió Boca. Al final fueron 2 muertos. La barra de Boca intercepta a la de River cuando se iban en sus autobuses y dispara y hay 2 muertos. Después de esos 2 muertos se lleva a juicio a toda la cúpula de la barra de Boca. En ese momento la manejaba el abuelo, quien lo dijo por ahí lo conoce el tema. El abuelo fue el líder histórico de la barra de Boca, pero no se los puede encarcelar debido a los testimonios contradictorios que hay entre los barras. Hay un código entre los barras bravas, como en la mafia, que no se pueden delatar. Entonces la justicia no pudo llegar a una sentencia firme por las muertes. Pero, investigando un poco las actividades de la barra, se dieron cuenta que la fundación número 12, es decir, la barra de Boca se conoce como el jugador número 12. Otros después lo han imitado esa denominación, pero tenían una fundación llamada Jugador Número 12 que manejaba en ese momento $3 millones. Entonces, al empezar a investigar la procedencia de los fondos y el manejo de recursos, se llevó a juicio a la barra de Boca por asociación ilícita. Y de esa manera se pudieron dar cárceles entre 13 y 20 años para la cúpula de la barra de Boca. 2 años después se regeneró la barra de Boca y vinieron otros líderes, el Rafa Diceo. Pero este es un caso interesante de cómo se atacó el accionar de la barra brava. Ok, hay una serie de códigos que no nos permiten tener testimonios firmes, pero entonces vamos a ver sus actividades. Luego por dispositivos tradicionales, es decir, cámaras de seguridad, todos los espectadores están filmados. Esto no quiere decir que después atrapen a quienes causan los episodios de violencia, pero están todos filmados. Y luego, o sea, el nivel de violencia llegó a tal punto en Argentina que se instauró lo que se denominó los pulmones de seguridad. ¿Esto qué implica? Cuando ustedes ven hoy un partido de Argentina, ven ciertos espacios vacíos. Esos espacios vacíos no es porque falte gente para asistir a los estadios, es porque hay una medida de seguridad
que implica un cierto pulmón para que espectadores de uno y otros equipos no puedan estar cerca. ¿Sí? Y hubo en el año 2011, 2010-2011, una prohibición del público visitante en todo el campeonato Nacional B, la segunda división. Es decir, el Nacional B llega a esos niveles de violencia que las autoridades dijeron, el público visitante no puede, es decir, Almirante Brown no puede ir a visitar a Nueva Chicago, por ejemplo. Y se creó esto que yo les decía de las hinchadas unidas, que se disolvió. Estas son respuestas públicas, porque estas son respuestas que vinieron de parte del Estado y de los gobiernos. Y lo que se está usando ahora, ya veremos cómo funciona, es la lista de admisiones. Es decir, credencializar a todos los aficionados y que los clubes aporten una lista de personas no admitidas al espectáculo deportivo. Esto después se presta a ciertos juegos políticos, porque algunos directivos ponen en la lista de admisiones a la barra opositora, pero dejan ingresar a la barra oficial, entre comillas, que es con la que acuerdan. Pero bueno, ahora parece que el Estado está un poquito más severo y les está exigiendo a los clubes que tienen que presentar la lista de admisiones. Todos los clubes deben presentar una lista de admisiones. Por ahí puede traer un resultado, quizás. Y el año pasado se creó una unidad especial de coordinación. Fíjense que el entendimiento a veces entre barras y policías por los recursos que se manejan llegó al punto de que ciertos comisarios estaban involucrados con las barras bravas y los dejaban pasar por ciertos sectores, etc. Entonces se creó desde el gobierno una unidad especial de coordinación que creo que va a ser disuelta en estos momentos, pero era una buena medida para que el espectáculo deportivo no dependa de la comisaría más cercana al estadio donde se juega, porque había arreglos entre el comisario y la barra brava, sino que haya una unidad superior que coordine el diagrama del esquema de seguridad pública. Esperemos que esto no desaparezca, porque me parecía interesante. ¿Cuáles son las lecciones, ya finalmente, para pasar al último caso, al mexicano, que podemos aprender del caso argentino? ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento de las barras y su poder? Yo creo que en otros países donde están creciendo las barras debemos tener esto en mente. Esto no quiere decir que en México, que en Ecuador vaya a pasar lo mismo que en Argentina, pero debemos ser conscientes de lo que puede pasar si la violencia se sigue expandiendo y si sobre todo esa violencia es producto de los recursos que manejan las barras, recursos económicos, recursos políticos, recursos sociales. Argentina tiene un sistema que es muy difícil de desbaratar, por eso algunas políticas no han funcionado, porque tiene un sistema de clientelismos donde una serie de actores sociales están involucrados, directivos de clubes, diputados, poder judicial, fuerzas de seguridad, hay un sistema de protección, de clientelismo, por eso es muy difícil desbaratarlo, no es imposible, nada es imposible, pero es muy difícil. Entonces debemos estar atentos en México a que no se genere ese sistema clientelar. Hay una falta de políticas públicas acertadas, es decir, hay políticas que se ensayan en Argentina, como las que acabo de mencionar, y que bueno, algunas no funcionan, entonces se desbaratan, se prueba otra por la presión generada por los medios de comunicación, que cada mes hay un muerto o al menos un episodio de violencia. Entonces tenemos una falta de coherencia en las políticas públicas, en el caso argentino. Una falta de coherencia histórica, no estoy mencionando la actualidad, sino una coherencia de las últimas 3 décadas. Y a mí me parece, como sociólogo, esto lo digo en todos lados, que es muy importante estudiar el caso Argentina, porque es un caso extremo que nos puede aportar muchísimas lecciones sobre lo que ha sucedido y sobre cómo se regula el problema. Esto es lo que planteo en mis artículos. Y finalmente, a diferencia del caso belga, en Argentina los encargados de la seguridad pública en el espectáculo deportivo no han considerado esa serie de estudios que ya están, sociológicos, antropológicos, que se han metido a estudiar el problema de las hinchadas, de las barras, de los enfrentamientos, de la naturaleza de las muertes. Esta información falta en el diseño de las políticas públicas. Sería interesante que se considerara. Hay muchos estudiosos que ya han trabajado sobre esto. Hay libros, hay artículos. Bueno, y aquí ya pasemos al problema de México.
que algunos lo conocerán más que yo incluso. Pero ¿qué está pasando en México? Hay un problema, que esto es lo que voy a trabajar con los alumnos de la maestría, que se dio una transformación de las viejas porras, como se conocía a los grupos que asistían a los estadios, en estas nuevas barras mexicanas. Esto es un problema de los últimos 15 años. Es decir, ha habido una transformación y estas barras ya... Es decir, esto no quiere decir, como decía Francisco de Anda, que sea todo malo en las barras. Cuidado, tampoco se trata de estigmatizar a los miembros de las barras. Hay razones sociológicas que explican el crecimiento de las barras y una de ellas es el factor de atracción que generan del sentimiento de comunidad, de congregación, de pasión, pero hay un problema de violencia presente y latente muy fuerte. Y otro caso, otro aspecto más bien, es que las barras en México han estado incentivadas por los clubes. Hoy por hoy los directivos no lo van a reconocer, pero a principios de los años 90 dieron dinero para que se consolidaran estas barras e incluso permitieron que barras argentinos vinieran a asesorarlos en este uso ritual de la violencia. Entonces, ahí tenemos una serie de incentivos que contribuyeron a la conformación de las barras en México. Lo que decía Francisco de Anda, hoy están instaladas en prácticamente todos los clubes, incluso los más pacíficos o familiares del fútbol mexicano ya tienen su pequeña o gran barra. Y este es el tema que nos interesa desde la estética, la antropología social, es decir, la adopción de un estilo, que no es un estilo surgido en México, es un estilo que se adoptó por las imágenes de la televisión, por los partidos de la Copa Libertadores, por la competencia que hay entre barras de distintos países, los cánticos que hoy se reproducen en los estadios de fútbol no surgieron en México, la mayoría no, algunos fueron adaptados, hay algunos por otro que surgió en México, pero la mayoría no. Alguna vez escuché hasta la entonación de la marcha peronista en alguna de las barras, es decir, la marcha peronista viene de la marcha del partido político justicialista en Argentina de Juan Domingo Perón. Por ahí en una entonación la escuché acá en México, me llamó mucho la atención. Eso refuerza lo que dice Francisco de Anda. Es decir, algunos miembros no saben ni siquiera de dónde provienen las canciones o la historia de lo que están entonando y cantando. Y tenemos este problema, para mí este es el problema en México, el problema público. Las autoridades del fútbol lo pueden negar, pueden decir que es un hecho aislado, que no, que lo están controlando, que ha disminuido de la última temporada a la anterior, pero tenemos un número creciente de incidentes violentos en los estadios de fútbol. Los espectadores de Tigres tuvieron 2 en los últimos meses, por ahí nuestro amigo Irapuato tuvo uno ayer en la noche, después nos podrás contar. Es decir, esto no se trata de hechos aislados, se trata de una tendencia, ¿sí? Y así hay que verlo, me parece a mí. Y tenemos otra consecuencia de la instalación de las barras en México, esta separación física y simbólica de los aficionados, que no se pueden cruzar, es decir, un espectador, un miembro de la barra de Pumas no se puede cruzar con el de la América porque estamos frente a un drama. Es decir, esa lógica hace unos años en México no era normal, hoy por hoy hemos llegado a ese caso. Ya para ir concluyendo la charla, ¿cuáles son las reflexiones que podemos hacer? No las únicas, pero algunas del caso mexicano. ¿Cuál ha sido la respuesta pública frente a este fenómeno de las barras? Operativos de seguridad para evitar los cruces, operativos muy sofisticados en algunos casos, y no digo que esté mal, si tenemos que planear el próximo partido entre Pumas y América u otra rivalidad, la que sea, elijan ustedes la que les guste más, las fuerzas de seguridad tienen que evitar el cruce entre las barras. Es decir, de acá a semanas, a meses, se tiene que hacer así. Pero de acá a años, como hizo Bélgica, podría ser distinto esto. ¿Por qué tenemos que aceptar esta realidad que los espectadores no se puedan cruzar? ¿Como sociedad lo aceptamos? Es decir, no es únicamente una cuestión de fuerzas de seguridad, es una cuestión de Estado y de sociedad. En México hay una falta de comisiones. Por ahí me pueden decir que sí, que la federación, que la liga contrató a unos expertos por ahí, pero hay una falta de comisiones donde haya distintos actores, donde haya expertos, donde haya periodistas, donde haya aficionados, donde haya presidentes de clubes, donde haya personas como Francisco de Anda que han tenido distintos
puestos en el fútbol mexicano que se sientan a discutir el problema y a proponer medidas y una visión a largo plazo. Esto falta en México. O sea, nos pueden explicar que se ha hecho mucho por la liga, por todo lo que quieran, pero esto falta. Falta un marco regulatorio claro, y de esto se queja la Liga MX. Ellos dicen, no, es que en los estados el marco regulatorio es distinto, entonces no podemos aplicar una ley general. Sí, pero se puede trabajar una ley federal si se trabaja con el Estado. Y esto va a tomar años hacerlo, pero no existe hoy por hoy. Tampoco existe en Argentina. Pero bueno, me parece que por ahí tenemos una pista para encarar el problema y para trabajar nosotros como investigadores. Y tenemos esta tendencia actual de la Liga MX de querer incentivar a los aficionados consumidores. Está bien, no digo que esté mal, no lo sé. Yo como sociólogo siempre voy a tener reticencias. Pero en México no tenemos el mismo perfil que en Inglaterra. Si en México se toman las medidas que se hicieron en Inglaterra y se tratan de buscar abonos anuales, ¿cuánta gente puede pagar los abonos anuales? Los estadios van a quedar en parte vacíos. Es por eso que la Liga MX no se anima del todo a trabajar con las barras. No se animan, es decir, tienen un discurso, pero no se animan a meterse de lleno al problema. Y se enojan con los que hablan, después censuran a quienes hablan. En mi caso todavía no me conocen mucho, así que no hay problema. Tenemos esta inspiración del caso inglés, se ha citado mucho, se han contratado, hay que ver cuánto costaron estos expertos que vinieron a México a diseñar la nueva liga. Tenemos una falta de investigación, es decir, hay un libro que se coordinó en la Universidad Iberoamericana, es el único, me parece, que existe respecto a estos problemas. Hay artículos y hay ya investigadores que lo están trabajando, hay tesis que están en curso, pero falta investigación como se hizo en Bélgica. En Argentina podemos criticar mucho lo que pasa en el fútbol, pero hay una investigación seria, sociológica, sostenida, antropológica, de varios años ya. Entre los países más violentos, esta es una categoría que hizo la BBC, la cadena de Londres. Están Argentina, naturalmente, Brasil, hay muchos problemas con las torcidas, y ahora Brasil tiene un gran desafío para regularlas de cara al Mundial. Polonia, muchos problemas en Polonia, Rusia, Holanda, Serbia y Croacia, ¿no? Que son casos que se conocen más porque incluso estuvieron vinculados a la guerra de la ex Yugoslavia. México no figura entre los casos de los países más violentos. Entonces todavía estamos en una fase, en una etapa donde se puede resolver o al menos se pueden llevar adelante medidas sin ese contexto como lo hay en Argentina. Ya quería, para terminar, mostrar una estética de lo que son hoy las tribunas en México. Elegí la de Cruz Azul porque Cruz Azul tradicionalmente siempre ha sido una afición bastante familiar. No es la única, algunas más que otras, pero la de Cruz Azul se ha caracterizado por esa y todavía tiene sectores en el Estadio del Azul que son muy familiares. Pero ya tiene su barra, o sus barras. Y en esa estética, ustedes ven ese ritual del cuerpo, ¿no? De cantar de una manera, los bombos en el medio de la hinchada, de la barra. Esos son elementos de las hinchadas argentinas que se han copiado. Para darle crédito a la Federación y a la Liga MX, hay una medida interesante que hay que destacar, no se trata únicamente de criticar, hay que destacar también cosas que se han hecho. La Liga MX identificó que los denominados trapos, es decir, esas banderas largas que se cuelgan en Argentina, son elementos de tensión y de combate. Entonces los han prohibido. A mí no me gustan las prohibiciones, pero dado que es un elemento de combate y de tensión, es una medida acertada de la Liga MX. Hoy por hoy ya no se ven esos trapos, y está bien que por el momento no se vean, porque son elementos de combate. Entonces ahora hay estas banderitas que están ahí, que son, digamos, que forman parte del simbolismo de los estadios de fútbol. Ya con esto concluyo la charla. ¿Cómo voy a seguir yo con este tema? Hay un libro que se está preparando en este momento entre el Centro de Estudios Internacional del Deporte y la FIFA sobre diferentes casos.
en los cuales está el tema en Francia, en Suiza, en Italia. En Suiza también hay problemas de espectadores, de ultras, algunos hooligans, poquitos, pero los hay. En Rumania, en Bélgica y en Egipto. En Egipto es un caso muy interesante. Bueno, y hubo una masacre hace un año que tuvo que ver con tensiones políticas que se trasladaron a un estadio de fútbol en Port Said. Y para el caso de Argentina soy coautor en este libro con Diego Mursi, uno de los sociólogos de la Universidad de Buenos Aires. Esta es mi manera de seguir investigando. Hay un documento de trabajo para el CIDE, para la División de Administración Pública, que ya lo tengo casi listo, está en proceso de dictaminación y que compartiré con cualquier interesado. Y estamos haciendo un libro coordinado por el doctor José Garriga, un antropólogo argentino que ha investigado, ha hecho un trabajo fabuloso sobre la hinchada de Huracán en 2006 y ahora está coordinando un libro colectivo donde participo también. Y finalmente voy a hacer un ejercicio el 19 de marzo con los alumnos del cuarto semestre de la maestría en Administración Pública, por eso quería que vinieran a esta charla para tener un panorama, porque después vamos a hacer un ejercicio de política pública para el caso mexicano. Es decir, con este panorama y una serie de textos que yo les voy a facilitar, los expertos o potenciales expertos en políticas públicas me van a ayudar a generar ideas para la regulación pública en México. Así que bueno, con esto me faltó mostrarles un videíto por ahí, y es lo último que voy a decir, de la barra y la hinchada de Newell's Old Boys de Rosario, en Argentina, para que comparen los elementos estéticos y para que vean una cosa, que no es únicamente el grupo que está detrás de las banderas, que es donde se ubica la barra brava, sino que es el resto de la tribuna que entona cantos con una apología muy fuerte de la violencia. Obsérvenlo, yo después les digo cuáles son. Algunas palabras por ahí no se entienden bien. Bueno, internet. No sé si lo voy a poder. Este es en YouTube en este momento, no lo bajé de internet. Pero bueno, mientras se termina de cargar, lo podemos mostrar. Hasta. Cantan contra el rival histórico de Newell's Old Boys, Rosario Central. Hablan de la fascinación que tienen por la droga y hablan de cómo van a matar a los hinchas canallas. Y ese canto no lo entona únicamente la barra, lo entona todo el estadio. Entonces, en eso tenemos que trabajar en los estadios de fútbol, en deslegitimizar la violencia. Es decir, si tú estás cantando que vas a matar, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Aunque no seas miembro de la barra, que vas a matar y que el otro es un enemigo, es un rival, que no nos podemos cruzar. Bueno, eso forma parte de la cultura en Argentina. Espero que se cargue el video y mostramos ese lapso. Así que ya si quieren hacer una pregunta, bienvenidas. Adelante. Sí, adelante. En el caso de Torreón, ahí también los aficionados que están a un lado de la barra o de la porra también cantan parte de la estrofa que canta la común. Es si se pueden presentar, sería para quienes para son. Algunos de aquí que no me conocen, vengo de la ciudad de Torreón, Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Desde hace años vengo estudiando la porra de la común de Santos Laguna y he estado en diferentes congresos y seminarios como este. Les comparto que también en la barra de la común hay un canto semejante al que por ahí otros hacen apología. Es para hacer de la barra se necesita fumar marihuana y otra poquita ahí arriba y arriba. Barra común. Y eso se mezcla y se repite también entre los diferentes aficionados. Yo coincido con eso, tenemos que hacer algo para desinstitucionalizar la violencia entre los aficionados. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Tomo alguna otra pregunta y después seguimos debatiendo, pero estoy completamente de acuerdo con esa es la estética de la que hablábamos, la estética de la violencia en México. ¿Sí?
Adelante. Por ahí atrás. Sí. Hola Fernando, soy Irex Saldaña de aquí de la Ibero acá al lado, y también formo parte de la red de investigadores sobre deporte que recientemente editó el libro de afición futbolística y rivalidades en el México contemporáneo. Y bueno, acá en México sucede que el país al estar muy centralizado hace que, o hizo que los equipos tuvieran cierta personalidad, ¿no? El América que representa la clase alta, los Pumas que representan a la clase intelectual, Chivas a un nacionalismo, Cruz Azul a la parte obrera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en otros países que quizás no están tan centralizados como en México? ¿Cómo son las barras? Porque parte de la identidad que tiene un aficionado es que está de acuerdo con esa ideología, ¿no? Digamos, de los Pumas, de decir, yo soy joven y yo soy intelectual y yo voy a la UNAM, aunque puede ser que no sea cierto, pero en otros países, por ejemplo, es más algo regional. Correcto. Sí, generalmente sí. Sí, en Argentina la identificación está dada con el barrio. Es decir, en Buenos Aires, como hay muchos equipos, la identificación principal es con el barrio. Es decir, Huracán con Parque Patricios, Argentinos Juniors con La Paternal, los de Boca con La Boca, aunque Boca y River, Independiente, son equipos nacionales y tienen aficionados por todos lados. Pero sí hay esa mirada simbólica de que los aficionados... En Argentina es más regional que por estratos sociales, aunque Boca se lo identifica históricamente con el equipo más popular y River con el equipo de las clases acomodadas, pero no es tan así en una mirada sociológica. Hay espectadores muy populares en ambos equipos, pero sí está instalado lo que tú dices de esa identificación con algo que va más allá, ¿no? que va con una idea. Ahora, en México no todos los miembros de la barra de Pumas son universitarios, pero bueno, reivindican la universidad y han adoptado, pero si te pones a analizar las barras ya sociológicamente, como se ha hecho en Francia o en Bélgica, los perfiles son muy vastos. Hay gente acomodada, hay gente marginal, y esto lo han dicho los antropólogos en Argentina. En Europa la cuestión está dada más por ciudades. Quizás en Francia está muy marcado. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain, el principal rival del Paris Saint-Germain es Marsella. Entonces está dada esa idea de la gente de provincia, que está representada por Marsella, contra la capital poderosa que es Paris Saint-Germain. En Inglaterra, en Londres hay muchos equipos, entonces también la identificación es con los barrios y luego con la idea del equipo. Es decir, Tottenham es la parte norte de Londres, Arsenal y Chelsea la parte sur, etcétera. Por ahí lo veo. ¿Sí? Es buena tu pregunta. ¿Sí? Creo que ya se cargó el video. A ver, vamos a ver si... Es que les quería mostrar una partecita. Ahí está. Bueno, ahí está, como veían, es decir, el estadio acompaña esa entonación, los vamos a matar, los vamos a matar. Sí, mencionar al Gigante de Arroyito, que es el otro equipo el Gigante de Arroyito es el otro estadio, el Estadio Rosario Central, y a los aficionados de Rosario Central se los conoce como los canallas. Entonces ahí dicen, los vamos a matar a todos los canallas. Y fíjense que de este lado de la tribuna están cantando, es decir, los sectores donde la gente va sentada con la familia, acompañan esa entonación. Lo que tú decías, y cantan esa apología de la droga. Es decir,
Sí, buenas tardes. Soy el doctor Juan Manuel Huesca, vengo de la Comisión Nacional del Deporte, soy médico en medicina del deporte y es muy interesante lo que mencionaste quizá como parte de corolario de esto, deslegitimizar la violencia y dentro de esto, bueno, pues sobre quién es el responsable. Aquí se mencionó quizá los clubes, puede ser los gobiernos, y tenemos el caso de que a veces no es clubes contra clubes, pero sabemos que en algunos lados los partidos políticos promueven el ingreso de gente. Por ejemplo, en un partido de la selección nacional en tiempos políticos llegaron varios camiones del PRI, y lo que comentabas hace un momento, si se empezó a traer en Argentina para tener un control político de la violencia, y de pronto empezó a existir desplegados de un candidato y se armó el golpeo en el Estadio Azteca, cosa que no se comentó mucho en las noticias. Sin embargo, en esa ocasión yo estaba afuera del estadio y vi cómo entraba gente que bajaba de los camiones, se quitaba el cinturón, se lo metía por el medio, por abajo, por dentro del pantalón, y jamás se los quitaron. Y así yo solamente vi cerca de 8 o 9 personas que se quitaban el cinturón con fajillas y todo eso, y se los ponían en el pantalón y pasaban rapidísimo, y había gente que ya les estaba dando boletos. O sea, a la hora es decir, aquí, ¿quién es el responsable de estar generando esta violencia? Quizá todo esto para que el político no quede en evidencia, como fue en la inauguración del Mundial del 86, ¿no? Cuando Miguel de la Madrid anunció que estaba el presidente Miguel de la Madrid, y como cánticos animales, le cantaban que era ulero, ¿verdad? Ulero. Y en la televisión decían, oh, los cánticos europeos en el SS, y le estaban gritando al presidente, y esa vez no hubo control, y se acabó la inauguración, se salió el presidente y la gente seguía gritando y gritando. Entonces, aquí es poner bien claro que es contra el responsable de generar la violencia, pero también, como decían, bueno, el estadio local también es responsable de la seguridad de todos. Ya el punto de, bueno, ¿por qué somos violentos? ¿Por qué queremos decir que el otro vale menos? Bueno, ese es otro punto más abierto desde el punto de vista psicológico y sociológico también, ¿sí? Porque dices, bueno, aquí nos está saliendo la parte reptiliana de los que tenemos en el cerebro, ¿no? Y la parte del mamífero en el aspecto de que estoy invadiendo mi territorio, yo tengo que generar un territorio, bueno. O sea, como que esa parte de evolución del cerebro se nos está quedando atrás en esto, en vez de una convivencia como seres humanos. Sí. No sé si hay un único responsable, es decir, los casos que se han estudiado muestran que puede haber un actor social que es más responsable que otro, pero lo que nos han demostrado los estudios sociológicos, antropológicos, es que hay varios corresponsables de generar esa violencia, no la genera únicamente un actor, hay chivos expiatorios, hay actores calientes, en términos de un sociólogo francés que ha estudiado mucho la violencia, no en los estadios, sino en forma general, Michel Maffesoli, y hay actores fríos, es decir, son los que dan los recursos, son los que patrocinan, esos actores son muy corresponsables de la violencia y juegan con las emociones, como tú decías, de individuos que son apasionados por el fútbol y también son apasionados por el poder que implica pertenecer a una barra brava. Toda la sociedad es responsable del fenómeno de la violencia. Por eso tampoco hay que achacarle toda la culpa a los clubes o a las ligas, tampoco. O sea, también el Estado debe tener una posición firme. Y acá está faltando esa posición firme. Está bien, los políticos tienen otras prioridades, están ocupados por otros. Pero donde la violencia que existe en México se incrementa en los estadios de fútbol, estamos en un escenario catastrófico. Por favor. Sí. Hola,
buenas tardes. Después vas tú, sí. Sí, adelante, sí. Sí, buenas tardes. Soy la psicóloga María Guadalupe López, también soy psicóloga deportiva de la CONADE, de la Dirección Médica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Lo que yo he visto aquí es, previo a la CONADE, yo estuve trabajando en Naciones Unidas precisamente para prevenir la violencia, pero esta es otra violencia, ¿no? La violencia doméstica, la violencia contra la mujer. Ahora, lo que yo veo aquí con lo que estuvimos trabajando en Honduras, que el factor de incidencia de la violencia no aparece aquí, aunque aparece más bien implícito, pero no aparece el alcohol, no aparece la droga, sino que ahorita hasta el final, ¿no? en este canto. Y tampoco aparece como una medida regulatoria. De alguna forma se debería de restringir las bebidas alcohólicas en los estadios. Podría ser una medida para disminuir la violencia. No se puede la droga porque a lo mejor la tienen escondida o ya vienen, ¿no? Pero sí, por lo menos, digo, yo no vi aquí, ¿no? Yo no vi en la presentación la incidencia de la violencia como tal de la droga como digo de el alcohol como alcohol. Incidencia de la violencia en los estadios de fútbol no aparece, y tampoco la medida regulatoria, o sea, parece que no la han medido, no la han regulado, ¿no? Perfecto. Nada más es eso. Voy a tomar tu pregunta y vamos a ir en orden Irapuato, por allá atrás, y allá a lo último hay otra. Así que, pero quiero responder. En Argentina no está permitido nunca estuvo permitido el consumo del alcohol. Sí, claro, algunos vienen alcoholizados previo al encuentro. Difícil que las autoridades lo puedan controlar, pero nunca ha estado permitido el consumo de alcohol. Entonces en Argentina ahí tenemos una evidencia que el alcohol no es un factor estadísticamente significativo. Sí es en la medida que algunos, pero no es el causante. Es decir, algunos individuos pueden llegar borrachos al estadio o drogados y entonces potencian sus impulsos de violencia. Pero no es el causante. El causante son otros los causantes. En Inglaterra ahora no sé si está permitido porque ya los espectadores están muy controlados. En Francia no está permitido el consumo del alcohol en los estadios. Las tesis sociológicas que primero se hicieron en Inglaterra, de Eric Dunning, de Norbert Elias, de los sociólogos que yo mencioné, analizaron ese aspecto porque la interpretación que daban los medios de comunicación era que había un exceso de alcoholismo y que ese era el factor causante de los problemas de la violencia. Estas tesis, que se hicieron con investigación empírica, demostraron lo contrario, que el factor alcohol es un factor, entre otros, que potencia la violencia en el fútbol, pero no la causa. Es decir, combatir el problema del alcoholismo en la sociedad, esa es una cuestión muy importante para la sociedad. Pero me gustaría ser claro, en México está permitido, ¿no?, el consumo de, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no reducir y veremos si reduciendo el consumo del alcohol se reducen los niveles de violencia? Sí, podría ser una medida entre otras que se traen a la mesa para México. En ese sentido es muy acertado el comentario de usted, pero sociológicamente no hay evidencia que en los estadios de fútbol el alcohol sea el causante. También hay muchos intereses, ¿no? Por supuesto. Adelante, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Paul Guevara Prieto, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Y más que nada es un comentario respecto a lo que usted comentaba. En ocasiones hace falta que haya una vinculación y no solamente que se tomen los factores aislados. Por ejemplo, si bien es cierto que muchas veces se culpa a las barras de que son las que se ven inmiscuidas en la violencia, muchas veces también viene por parte de omisiones que tienen que ver con la autoridad o provocaciones que tienen que ver con la falta de preparación de los cuerpos policíacos. Y otra cosa, el INEGI el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, hace un estudio sobre la percepción de seguridad
que se conoce como el MVIPE, en el cual dice que arriba del 20% de las personas, no recuerdo el dato exacto, entre el 24 y el 27% de las personas han dejado de ir a los estadios de fútbol por considerarlos inseguros. Para mí eso es una de las situaciones que más me duelen como aficionado, puesto que para mí ir a un estadio, yo empecé a ir con mi papá y a mí me gustaría seguir llevando a mi hijo. Entonces, por mi parte, me gustaría que sí se tomaran cartas en el asunto para evitar que la violencia nos manche. No se trata de buscar un culpable únicamente, sino de aportar soluciones. Gracias. Sí, perfecto. Voy a tomar 2 comentarios más y voy a regresar sobre el comentario porque hay materia. Hay 2. Después voy a ir contigo, no me olvido. Sí, no me olvido. Adelante, tú. Sí, muchas gracias. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mencionaste acerca de los actores y del papel que juega el gobierno y las directivas de los clubes. Yo creo que hay un elemento también muy importante en el problema, que es las actitudes muchas veces histriónicas, tanto de los entrenadores como de los jugadores, dentro del terreno de juego. Y yo ahí no sé si hay alguna investigación que esté relacionada con ese lenguaje no verbal que muchas veces incita a la violencia de manera simbólica, de manera implícita, a la gente que está ahí arriba en la grada. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a responder después de tomar la pregunta. Sí, voy a responder. Perdón, nos faltó saber quién eres y de dónde nos visitas. Tengo una asociación de entrenadores. Ah, perfecto. Doctor, buenas tardes. Iván Pérez del periódico El Economista. Puse atención ahí a la exposición. En todos los casos siempre se presenta una tragedia para que las autoridades tomen en serio el problema, ¿no? En México han ocurrido estas tragedias tan mayúsculas, pero la pregunta respecto al ritmo histórico que vemos estos casos es, ¿tiene que ocurrir eso en nuestro país para que realmente las autoridades de fútbol rompan relaciones con las barras? ¿Y qué tan complicado es el tema de la diferencia ideológica entre los partidos políticos para poder gestionar una ley de fútbol o ley de control de estadios? ¿Cuál es su opinión? Perfecto. Gracias. Bueno, a ver. Voy a responder a estas 3 preguntas y después paso por ahí, hay un entremedio, después vamos contigo. Voy por el orden que se hicieron las preguntas. Respecto a lo que tú decías de los operativos de seguridad, no cabe ninguna duda que la mala planeación de un operativo de seguridad y la mala implementación o la no implementación, la falta de preparación para los cuerpos que se encargan de gestionar el espectáculo deportivo es un factor causante, entre los factores que mencionamos, es un factor causante de la violencia. Esto ha quedado claro en los 3 casos que mencioné. En Inglaterra lo dijo el informe Taylor, en Bélgica estuvo claro y en Argentina es una de las evidencias empíricas más importantes que hay, es decir, la policía como enemiga de las barras. Es decir, para reducir la violencia hay que cambiar esa cultura y esto lo están trabajando en Francia en este momento. Mi director de tesis, Patrick Mignon, lo está trabajando, de trabajar con los cuerpos de seguridad para que no perciban al aficionado como un ser violento, como un enemigo al que hay que reprimir, sino que se puedan dar acercamientos. Esto se trabaja y tiene resultados graduales, pero lo que pasó, por ejemplo, en México con los aficionados de Tigres hace una semana y en el partido en León, cerca de Irapuato, nos queda claro que ahí el factor causante de tensión y de episodio de violencia no fueron los aficionados. Por ahí sí provocaron un poquito, pero ahí el causante principal es la actuación de las fuerzas del orden. La policía tiene que actuar solamente como un conductor. Él debe manejar el cauce, no debe ser actor dentro del espectáculo del fútbol. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a la pregunta de los jugadores y los entrenadores. Si ellos, ya hay alguna investigación que demuestra empíricamente, con datos, que el ambiente del fútbol
es decir, del propio juego, incluso el nivel de juego agresivo de un equipo de fútbol y del comportamiento de los jugadores puede tener incidencia en los espectadores. Ese estudio, un estudio así como el que describe, se hizo en Holanda por 2 investigadores y se publicó en una de las revistas más prestigiosas de sociología. Así que ya hay un estudio que permite ver que los partícipes principales, ¿no?, que son los jugadores y después los entrenadores, primero los jugadores, también pueden ser agraviantes de un fenómeno de violencia. Así que sí, y yo creo que es así en los casos. Debemos responsabilizar a los jugadores y a los entrenadores también. En una política global de regulación de la violencia, también ellos tienen que ser partícipes y que conscientes de que un gesto, en Argentina han habido muchos gestos obscenos de jugadores, eso también incita a la violencia. Voy a la tercera pregunta y después hay 2 por ahí en el medio que... Si tiene que ocurrir una tragedia, bueno, en Inglaterra fue así, en Argentina han ocurrido varias... En Inglaterra ocurrieron 2 tragedias y se atacó el tema. Después podemos estar de acuerdo si es la visión que conviene o no. En Bélgica ocurrió una tragedia y se atacó el problema. En Argentina han ocurrido múltiples tragedias y el problema sigue estando ahí, sigue creciendo. Entonces, parece ser que en México sí, que tendrá que ocurrir una tragedia para que exista una catarsis mediática, ¿no? Y que se busquen responsables y que los periodistas más críticos acusen acá a las barras, a los directivos, entonces existe una catarsis mediática. Eso podemos estar con la entera certeza. Ojalá que no exista esa tragedia. Ojalá que se trabajen en políticas públicas desde ahora antes de que venga una tragedia. Si viene una tragedia va a haber al menos debate público. De ahí a que se implementen políticas públicas, bueno, es otro paso. Habría que hacer lo que hizo Bélgica. Y por ahí en el medio tenemos 2 preguntas. Sí. Hola, soy Edwin Solano, trabajo en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el área de estudios. Desde hace un par de años le damos seguimiento también a lo que se está dando en los estadios de fútbol, estos acontecimientos. A mí me llama la atención la política pública que implementaron en este verano en Argentina para eliminar los cánticos racistas, que hablando de deslegitimar la violencia a través del discurso, se me hace una política pública interesante. Sin duda. El suceso lo seguí a través del primer partido que se da en la temporada, River Plate, Boca Junior, en donde el árbitro para por 2 ocasiones el partido, amagando a concluirlo, ¿no? El estadio se tranquiliza, bueno, los aficionados, hinchas, las barras en específico, se tranquilizan y y paran el canto. Se me hace interesante cómo intervienen a través del discurso, como un motor de construcción de identidad, ¿no? ¿Qué pasa en México cuando la discriminación es hasta cierto punto invisibilizada, cuando es negada o no es aceptada? ¿Cómo podemos atacar la violencia desde el discurso en los estadios? Sí, muy acertado tu comentario, y además también para darle crédito a la gente, a los funcionarios de la Asociación Argentina de Fútbol, que tanto se los cuestiona y en algunos casos con razón, pero esa medida a mí se me hace muy interesante, la defiendo, creo que hay que profundizarla, sostenerla. Algunos árbitros lo aplican y otros no. Creo que tiene que haber una homogeneización de los árbitros, que todos lo apliquen, no únicamente Lunatic, que fue el árbitro del partido Boca River, pero es muy interesante eso, y en Argentina se está dando un trabajo por los derechos de género, por los derechos, la lucha contra la discriminación en la sociedad misma, y que está permeando en el fútbol. Me parece y otro ejemplo que quiero mencionar es la UEFA. La UEFA lo está haciendo en Europa, las campañas de lucha contra el racismo, y hay una campaña nueva que acaba de salir de la UEFA, que la van a medir en estos años, que no únicamente tiene que ver con la lucha contra el racismo y la discriminación, que lo celebro que exista, sino de control de emociones. Se llama así, Control Your Emotions, que incite, sobre todo en la realización de las Eurocopas,
a que los aficionados adopten controles personales de regulación de emociones. Se me hace muy interesante como práctica de las instituciones que mandan mensajes. Adelante. Bueno, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, área de análisis legislativo. Se me hace muy interesante los 3 actores específicos que marcas, que viene siendo los grupos, los estadios o medios de comunicación y las barras, ¿no? Y el Estado, pero creo que ambos se habla del efecto causa tanto de los grupos como del estadio, pero no se habla nunca de las medidas de protección empresarial. Eso se me hace muy interesante acá en México, que tendríamos que abocarnos un poco a las responsabilidades a las responsabilidades particulares o particulares estatales. Eso por un apartado. ¿Por qué? Porque creo que también se habla un poco, partimos de un ejemplo donde decimos las barras son malas, ¿no? Yo creo que eso es un tipo de estigmatización también, y hay que ser muy cuidadosos en la creación de políticas públicas o reformas legislativas específicas en cuestiones de fútbol, que aquí no las hay, ¿no? También me llama mucho la atención, pues como dije, ¿no? Las políticas segregacionistas, ¿no? Del medio empresarial, ¿no? Y hacerlas parte de este análisis de fenómenos estructurales por conductas tanto individuales como colectivas, ¿no? Me llama algo, creo que hay otro actor, pero es más en cuestiones de Argentina, el crimen organizado. Sabemos que hay cuestiones de violencia no específicas en las barras, pero últimamente el crimen organizado ha cooptado eso, lo cual hace más peligroso estas cuestiones, ¿no? Ojalá en México, que no se ha dado el caso, no suban esto, ¿no? Era un comentario. Tengo comentarios a 2 comentarios, pero no sé si hay otra pregunta. Si no, paso. Respecto a lo último que dices del crimen organizado, ojalá que en México, pero no se trata únicamente de decir ojalá, es decir, tenemos que actuar para que eso no suceda, sino en Argentina es un claro ejemplo de que el crimen y las barras, no en todos los casos, pero hay nexos fuertes. Yo en ningún momento, si en algún momento formo parte de alguna comisión, ya estoy a través de mis reflexiones y mis artículos, espero contribuir, ese es mi legado, pero si en algún momento se arma una comisión seria para proponer políticas públicas de regulación, en ningún momento yo partiría de la estigmatización y de que las barras son malas, para nada. Es decir, por eso yo me inclino por el modelo belga, donde se incluyó a los espectadores más violentos y se trabajó con ellos, fueron parte de la política pública. En Argentina es un poco difícil porque hay que considerar que muchos de los miembros más ilustres de las barras tienen antecedentes penales muy fuertes de asesinatos, entonces ahí no sé si es válido que los integremos a una discusión de política pública. Le podemos preguntar al presidente Independiente de Avellaneda, a Javier Cantero, y el problema que tiene de regulación en este momento. Pero en otros casos, sí, en México sí podríamos hacerlo, porque todavía el crimen organizado no ha cooptado, ojalá que nunca lo coopte, pero en México sí se podría hacer una política de inclusión con aficionados miembros de las nuevas barras mexicanas, ¿sí? Aunque a la Liga por ahí no le va a gustar mucho, pero sí, si es una política pública, ahí el Estado le tendría que decir a la Liga, también ellos participan. ¿Alguna pregunta más por ahí? Creo. Vi que había, no. Sí. Comentario. Sí. A ver si no hago sensacionalismo de esto, pero ya está dentro del crimen organizado, en algunas de las barras o en muchas de las barras. Que no querramos hablar de ello por cuestiones de seguridad personal, pero ya están ahí, ya están vendiendo, ya están distribuyendo, esto ya es una realidad. Hay que hacer algo para que no lleguemos luego a hacer lo que no queremos hacer, pues, un estado punitivo y generar otro tipo de respuestas más agrias, ¿no? Podemos prevenir, podemos probablemente retomar algunas experiencias exitosas, como diría el CIDE también en algunas publicaciones del modelo belga, pero ya está dentro el crimen organizado. Creo que una de las conclusiones entonces de esta charla es que hay que trabajar en un modelo de prevención.
Está más que claro, me parece. Sí. Bueno, yo no, algunos ya seguramente están ansiosos por salir a festejar el Día de los Enamorados y la amistad. Entonces, por mi parte, yo termino aquí, a menos que haya una última pregunta. Y si no, clausuramos ya. Con un total agradecimiento por la atención que me han prestado y el interés. Y bueno, si a algún alumno de la maestría no le gusta el tema, no importa. Van a ser expertos en políticas públicas y tienen que ser creativos. Porque si ustedes trabajan un día en algún organismo de seguridad, por ahí les dicen hay un problema con el fútbol. ¿Qué hacemos? Aunque no les guste el fútbol. Bueno, último comentario y ya cerramos. Ahí viene el micrófono, sí, y ya con eso cerramos. Nuevamente, doctor Huesca, CONADE, Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas al Deporte. Esto no tiene que ver con el fútbol, sin embargo, nosotros nos ha tocado estar trabajando en diferentes deportes y por ejemplo, ha ocurrido de que en eventos infantiles y juveniles, de eventos de karate, taekwondo, estábamos platicando al inicio y le digo, no debes más violencia en el tatami o en las gradas. Y estamos hablando de deporte infantil y juvenil. Y ha habido ocasiones que cuando no hay un control, así sean partidos pequeños de básquetbol de una prepa contra otra, o de incluso básquetbol infantil pasó en una universidad, las instalaciones de una universidad en básquetbol infantil, era tanta la violencia entre los padres de un partido y otro que en alguna ocasión alguien se infartó, falleció. En otro momento se empiezan a pelear y generamos el deseo de regresar esa violencia, y entonces gente que salió golpeada esperó y golpeó a estudiantes de esa universidad que no tenían nada que ver en eventos totalmente, tú dices, un evento de básquetbol infantil. Entonces aquí quizá el enfoque fue hacia el fútbol, pero acerca de lo que está originando la violencia. Eso también creo que se tendría que analizar más en detalle también. Sí, gracias. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, comparto el comentario, estoy de acuerdo. Muchas gracias y hasta la próxima.